Buenas a todos. Hoy les voy a presentar cómo utilizar CryptoJS para poder generar hash de contraseñas utilizando el framework de CodeIgniter. Bueno, para eso ya se había avanzado un ejemplo básico con ese framework. Hacía básicamente una consulta a la base de datos y te devolvía, o bien listaba a los usuarios o te devolvía el usuario en base a su ID. Estaban utilizando la vista home, el cual es esa vista, consulta datos de usuario. En ese caso se va a añadir otra opción que es una opción de registrar. Voy a utilizar un input, en ese caso de tipo password. Yo creo que primero usuario. Un input para el usuario y un input para la contraseña, ¿no? Password. En este caso input type text y en este caso usuario. Y el otro input sería tipo type password. Y de password. Y un botón para registrar dicho usuario, en donde la contraseña se va a generar un hash utilizando la biblioteca CryptoJS. Bueno, por el momento se guarda, a ver si visualiza. Y bueno, tenés la opción de registrar usuario. Ingresas el usuario, la contraseña y haces clic en registrar. Eh, Estábamos trabajando con un archivo JavaScript de Home, el cual se incluía en la parte final de la vista, script, utilizaba la función base URL de PHP y llamamos a incluías el archivo home.i. Este era el evento relacionado con un botón input, se mostró en un video anterior. Ahora lo que se va a hacer es, de forma similar, capturar este evento, pero en donde ahora se captura el evento clic del botón registrar, ¿no? Y bueno, acá se cambiaría el nombre de ese botón. Botón registrar sería botón registrar, ¿no? Que va a capturar los datos del usuario y de la contraseña. Bueno, definimos este evento, el evento click. Podríamos imprimir también por consola esos valores. Voy a definir una variable usuario, uso, y la variable pass. En este caso utilizando los selectores de jQuery. Primero capturo el valor del input usuario, de ID usuario, y el input de ID password. Obtengo sus valores y los puedo imprimir, ¿no? Lo que es el uso y el password por consola, ¿no? Para poder visualizar de que se está capturando correctamente esos datos. Y bueno, por el momento todavía no se va a realizar el Ajax, ¿no? Podemos comentarlo. Este era un ejemplo anterior. Guardamos. Si volvemos a cargar. Usuario, por ejemplo, Pablo. Contraseña 532 o 523. Registrar. Y bueno, no muestra, ¿no? El usuario y la contraseña. Ahora, esta contraseña, por parte del front, ¿no?, de ese JavaScript, se va a generar un hash para que luego se envíe al controlador, que viene a ser ya parte del back, para que se pueda registrar en la base de datos. Y bueno, para esto vamos a utilizar la biblioteca de JavaScript CryptoJS, ¿no? Si buscamos CryptoJS, en esta parte de cryptojs.book podemos ver un poco de su documentación, qué algoritmo de hash tiene, ¿no? Tenemos lo más conocido como el MD5, el SHA-1, SHA-2, el SHA-3, entre otros, ¿no? En este caso vamos a hacer una muestra con el MD5, con el SHA-3. En el caso del SH3, viendo cómo se utiliza, vamos a declarar una variable, se llama la clase CryptoJS al método sh3
cuál es la cadena que deseas convertir el hash, generar el hash. Y opcional puedes indicar qué tamaño va a ser esa cadena. Recuerda que utilizando un algoritmo de hash, todo el hash, todos los hashes que se generan de diferentes cadenas siempre tienen una misma longitud dependiendo del algoritmo. En este caso, este algoritmo del SHA-3 por defecto te va a generar cadenas de 512 bits, pero puedes modificar su longitud, indicando en este caso el parámetro y el tamaño de la cadena que desees generar. Bueno, para hacer uso tenemos que ingresar ¿no? Dirigirnos a su repositorio en GitHub, que es proporcionado por Bricks Crypto.js. Tenemos su repositorio, también un poco de su manual, cómo se utiliza. Vamos a descargar este proyecto. Bueno, vamos a descargas para poder descomprimirlo. Está un poco lento la máquina. Vamos a descargas, Crypto.js Develop. Lo descomprimimos. En este caso, esperar todo. Y bueno, dentro de este proyecto, Crypto.js, ¿no? Contiene muchos archivos en los cuales solamente nos interesa lo que está en la carpeta src. Y en nuestro proyecto debemos incluir los archivos necesarios dependiendo del algoritmo que vamos a utilizar. Se va a utilizar el algoritmo SH1, tenés que incluir ese archivo. Si utilizas el SH3, incluyes ese otro, y así con los demás algoritmos. En este caso, vamos a utilizar el algoritmo SHA3. Para eso lo vamos a incluir en la carpeta pública. Tenemos una carpeta que es JS. Dentro de esta carpeta podemos crear otro folder, ¿no? Indicando otro directorio, indicando por ejemplo Crypto, que se llama Crypto.js. Y dentro de este archivo vamos a arrastrar, por ejemplo, el SH3. Para utilizar estos algoritmos es necesario lo que es el núcleo, una clase general que está definido en core, ¿no? En core, vamos a revisarlo. Sí, en core. Justamente como se muestra en su documentación, para usar estos métodos vas a hacer uso primero de la clase CryptoJS, el cual está definido dentro del archivo core.js, ¿no? Así que dependiendo del algoritmo que vas a utilizar, vas a tener que incluir también ese archivo core.js. En la misma carpeta lo incluimos. En el caso del SH3, también requería de otro archivo. De, pero eso ya vamos a verlo cuando lo ejecutemos. Seguro va a arrojar un error indicando que otro archivo nos falta. Es, si no me equivoco, el CX64 o el X64 Word. Bueno, para eso en la vista Home vamos a incluir estos dos archivos relacionados a la biblioteca CryptoJS, que se encuentra en la carpeta JS barra CryptoJS. Yes, el primero es Core.js. Y el segundo es SHA3. Guardamos. Ahora si cargamos en la vista, tal vez no va a arrojar un error. Ya, bueno, en este caso nos indica que no se está encontrando la palabra Word de la biblioteca SH3. Y bueno, para eso es necesario incluir justamente algún otro biblioteca. Si vamos el X64 Core,
Acá podemos ver que está definido algunas variables como Word de 64 bits. A ver, probemos con esta, con Crypto.js x64. Bueno, para también lo incluimos en la vista. Puede ser el x64-core. Guardamos, volvemos a cargar. Y bueno, en este caso no nos arroja el error porque ya se ha importado todos los archivos JavaScript necesarios para usar eso, para hacer uso de ese algoritmo del SHA-3. Bueno, podemos cerrar estos archivos, quedarnos solamente con el home. Y bueno, ahora vamos a declarar otra variable. Ya no va a ser el password en texto plano, sino va a ser el pass hash. Y ahora ese pass hash va a ser igual a, llenarnos de la documentación. Hacemos uso de primero Crypto.js. Punto y el nombre del algoritmo. En este caso es el SHA-3. Y bueno, podríamos probar con ese aquí, ¿no? Con el de tamaño 224. Para hacerlo más rápido podemos copiarlo. Y bueno, este método SHA-3 puede recibir uno o dos parámetros. El primero es siempre la cadena que vas a generar el hash, que en este caso vendría a ser pass. Una vez generado el hash, te va a almacenar dentro de la variable pass hash. Y bueno, modo de prueba también lo vamos a imprimir en consola. Damos, cargamos nuevamente, usuario Pablo, contraseña 863, registrar. Y puedo ver que en este caso nos devuelve un objeto que está relacionado a este hash generado. Para poder mostrarlo en cadena, hacemos uso del método .toString. Guardamos, volvemos a cargar. Pablo, contraseña 452, registrar. Y ahora podemos ver el hash, ¿no? Ahora en una cadena que, bueno, es de tamaño de 224. No son 224 caracteres, son 224 bits. En este caso tiene una representación hexadecimal, por lo que por un carácter se estaría representando por 4 bits. Bueno, una vez generado este hash, ahora podremos registrarlo en la base de datos. Podemos ahora utilizar el método Ajax. También sería de igual forma un método post, home. Ahora sería registrar usuario, ¿no? Por ejemplo, insert user. Método insert user. También sería método JSON. Tipo respuesta. Ahora el valor. Son dos valores que se van a enviar. El usuario. Y lo que es el pass. En este caso el pass va a ser el pass hash. No va a ser el pass texto plano. ¿No? Y podemos imprimir simplemente por consola de que el usuario se ha registrado. Y bueno, para definir este método, nos vamos a rutas, al archivo rutas que se encuentra dentro de app-config, para definir esta nueva ruta. También es un método post, que va a ser home, colocamos registrar usuario, insert user, el cual va a llamar al método insert user del controlador home. Y bueno, ese controlador home tendremos que definir este método, insert user, y se va a capturar, ¿no? Como se están viendo por método post, vamos a utilizar
la clase request, su método getPost, y que en este caso el ID que estamos utilizando, ¿no? Que es uso y pass. Sería uso, almacenamos una variable usuario, por ejemplo. Y de igual forma para la contraseña. Tenemos el pass, y llamamos al modelo que había sido cargado en el controlador, ¿no? Load model en una variable, una propiedad de esta clase home, model home. Utilizo este modelo ya cargado y el método en este caso sería, no sería get usuario, sino sería insert usuario. Y como parámetro estaré enviando lo que es el usuario y el password. Y obtendríamos un resultado. Ahora en ese método insert usuario lo debemos definir en el modelo. Sería insert usuario, ¿no? Como parámetro estaría enviando el usuario y el password. Y bueno, la instrucción SQL vendría a ser, ¿no? En este caso sería select, sería un insert, into usuario, values. ¿A qué columna voy a insertar? ¿No? En este caso la tabla tiene las columnas ID, usuario y password. ID, usuario y password, ¿no? En este caso tengo que enviar los tres, ¿no? No definí esta columna como incremental, así que en modo de prueba voy a colocar por ejemplo, un 5 seguido del usuario. Seguido la contraseña. Una ejecutado, obtengo resultado. En este caso no vendría a ser no te va a devolver una lista de usuarios. Simplemente podemos hacer un return result now. Ahora hacemos la prueba. Volvemos a cargar. Usuario Pablo. Contraseña 552. Y bueno, me arrojó un error. Podemos hacer esta prueba desde el SQL. En este caso ya existe al parecer. A ver. Así se acertó el chingo. En ese caso no debería obtener un result. Si comento esa parte, vuelvo a cargar.
Carlos. Ahí, bueno, tendría que ser otro usuario. ID6. En este caso podría ser autoincremental, ya no tendría que pasarlo y automáticamente se va incrementando. Pero bueno, en su momento no lo construí de esa forma, así que como de prueba nada más. Lo inserto directamente en el código, ¿no? Contraseña, test, registro. En esta ocasión no me alojo en un error. Si vamos a la base de datos, vamos a cargar. Podemos ver que se ha registrado el usuario Andrea con ID6 y su respectiva contraseña con, ¿no?, donde se ha generado un hash. Y podemos ver también en consola, ¿no?, estos datos capturados y lo que se envió al back para que se registre en la base de datos. Y bueno, de igual forma también se puede realizar la validación de un usuario, ¿no? Como por ejemplo al iniciar sesión. Y bueno, sería casi el mismo procedimiento, ¿no? Ingresas el usuario y contraseña, por ejemplo, iniciar sesión. Se captura los valores en el archivo JavaScript en su evento. Y cuando capturas el usuario y contraseña, de igual manera tendrías que generar el hash, ya que lo que se va a comparar son estas cadenas, el hash en sí. No se va a comparar la contraseña de texto plano, porque una vez generado el hash, no existe un algoritmo que te permita revertir hacia el texto original. Entonces lo que se enviaría al iniciar sesión es el usuario, la contraseña, lo que es el hash, y por parte del back, ¿no?, o por parte de la base de datos también de la función. Acá se podrían definir en la base de datos funciones. Tendrías que indicar, bueno, realizar dicha validación. Si es correcto el usuario y la contraseña, poder iniciar sesión, si no, no. Y bueno, sería todo por el video. Gracias.